Libro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Le estaba contando a los oyentes que lo convocamos un poquito para que nos cuente su último libro, que por supuesto es sobre el almirante Guillermo Brown. Bueno, con mucho gusto. Porque usted hace poquito lo ha presentado. Sí, lo hemos presentado y bueno, como todas las cosas en estos tiempos que nos tocan vivir de manera virtual, pero bueno, tal vez en el futuro se pueda hacer alguna presentación de carácter presencial. Esperemos el que libro, sí. Esperemos que sí. Esperemos ¿no? que sí, que pronto podamos volver a recuperar nuestra vida habitual. Ojalá, porque realmente esta pandemia no se compara en dureza a toda la epidemia que le tocó vivir al almirante Brown en su vida, desde la niñez prácticamente, en que, como se sabe, él, después de trasladarse desde su Irlanda natal con su padre a los Estados Unidos, apenas llegó, ¿no es cierto?, se encontró con una gran epidemia de fiebre amarilla en la zona de Baltimore, que se repitió varios años consecutivos, ¿no? Y que realmente produjo un gran desastre en toda la región y que también afectó duramente a Brown con la pérdida de su padre. Así que, y después, a lo largo de su existencia, tuvo varias epidemias en el Río de la Plata, etcétera. Pero bueno, no seguramente no se comparó ninguna a esta en su magnitud universal, ya que se extiende por todo el planeta. Exacto, en su magnitud universal como esta. Además, estamos en una época donde hay costumbres y rutinas que se habían perdido. O sea, quizás en esa época el esfuerzo, el sacrificio era mucho más común. Hoy estar encerrado, tener que pelear con una enfermedad de esta manera, creo que nos ha afectado quizás más que en esas épocas. Sí, claro, sobre todo porque en aquellas épocas tenían una duración relativa, podían ser más o menos duras, y por otra parte, al no existir medios de comunicación como los actuales, no se difundían tanto, porque tenían lugar en determinados sitios, y si no se daba la mala suerte que llevaban el virus en un barco, ¿no es cierto?, y por casualidad prendía en una parte remota del planeta, se circunscribió a un lugar. En cambio, esta es una pandemia realmente que abarca todo la Tierra, ¿no? Exacto. Pero efectivamente aquella gente era muy sacrificada y vivía, como en el caso de Brown, en constante zozobra. Estaban acostumbrados a que las enfermedades fueran frecuentes, la pérdida de seres queridos, etcétera. O sea, la muerte era lo más habitual, no solo por las guerras y los enfrentamientos, sino por el tema de las enfermedades. O sea, cualquier enfermedad podía ser mortal. Una herida, simplemente una lastimadura, podía ser mortal. Exacto, claro. Una lastimadura implicaba generalmente tétanos y también gangrena, ¿no? Por otra parte, la tuberculosis en el siglo XIX, fines del XVIII y XIX, en que se desarrolla la vida de Brown, realmente era lo que se llamaba la enfermedad de moda, ¿no? Porque afectaba muchísimo, en cierta manera, por los hábitos de vida, pero también, por otro lado, por las costumbres, sobre todo en el caso de las mujeres, la vestimenta, etcétera, que las hacía parecer elegantes según el concepto de la época, pero que en última instancia les impedía respirar bien, ¿no? Como los famosos vestidos con corsé y demás que se usaban justamente en esos tiempos. Exacto. Pero en fin. Además, digo, una vida larga y prolongada como la del almirante Brown y Elizabeth Chitty no era tampoco lo más habitual en la época, menos en un marino. No, claro, es cierto, fue una vida muy prolongada y en su propia familia, bueno, que por una desgracia, pero tuvo la pérdida de una hija poco más que
en la adolescencia, ¿no es cierto?, siendo una jovencita, es decir, vivían muy próximos a la muerte, no solamente por enfermedades, bueno, en el caso de ellos que eran militares y marinos, por las tempestades, las tormentas y las batallas, ¿no? Y las enfermedades... supongamos las batallas navales de la Guerra de Independencia o contra el Imperio del Brasil, una herida que le provocaba una astilla de un buque era un pronóstico de mutilación o de muerte segura, ¿no? Es decir, vivían con mucha dureza, pero por otro lado también era gente que tenía un temple muy especial, y en el caso de Brown, una fuerza física también muy especial, ¿no? Y eso le permitió llegar a esa alta edad, y su propia esposa también vivió mucho, ¿no? Sí, sí, por eso hablé de los dos, porque los dos vivieron muchos años. O sea, los dos alcanzaron la edad de 80 años prácticamente, que para eso sí. Esa época era un montón. Y ese daguerrotipo que conocemos muy bien usted y yo, que los muestra tomados de la mano, celebrando un aniversario de matrimonio, que era no recuerdo exactamente en este momento la cantidad de años, pero eran muchos, de convivencia en común, lo cual tampoco era frecuente, no porque fueran a divorciarse, ni nada de eso, porque en ese momento no existían, salvo circunstancias muy especiales, pero porque justamente la dureza de la vida solía llevarse a uno de los dos cónyuges, pero en este caso ellos pudieron ver a sus hijos ya grandes, a sus nietos, etcétera, ¿no? De manera que él no solamente se realizó en la vida pública como guerrero, como gran formador de nuestra armada, como hombre también de gobierno, sino que logró formar un hogar y también tuvo la suerte de retirarse y vivir una vida serena en su quinta de Barracas, ¿no? Exactamente, después todo eso se lo permitió el haber vivido largo tiempo. Después de su actividad, a pesar, además de la muerte de Elisa, tuvieron la muerte de un bebé de 1 año y pico, Ignacio, y también la parte de Eduardo, que muere antes que el padre en guerra, el único marino de los hijos. Sí, eso le provocó la muerte de ese hijo, también fue muy dura por las circunstancias en que se produjeron, y porque también, como suele ocurrir en casi todas las familias, en el caso de Eduardo había una relación muy particular con su padre, de manera que eso... a Brown cuando se produjo el fallecimiento de ese hijo le provocó un gran dolor, y por otra parte se tuvo que hacer cargo él ya anciano de su viuda y de sus pequeños hijitos, ¿no? En fin, eran tiempos muy duros, ¿no? Que demuestran también cómo esta gente carente de recursos en general, bueno, Brown después ya tuvo una subsistencia mucho más tranquila desde el punto de vista económico, pero de todas maneras eran muy esforzados, ¿no? Y eran capaces de los mayores esfuerzos en defensa de un ideal, cosa que es más todavía remarcable en el caso de él, que era un extranjero que se sintió muy argentino, ¿no? Exactamente, o sea, siempre yo destaco eso, ¿no? Que llegó a nuestro país en un momento álgido y decidió que esa era su lucha y esta era su patria. Así es, y lo demostró en tantas ocasiones, ¿no? Incluso... realmente es un ejemplo, y eso es lo que yo he intentado en el libro, buscando no solamente la documentación que es más conocida, sino también ver algún otro tipo de documentos menos conocidos, la opinión que tenían de él los representantes diplomáticos extranjeros, que al verlo combatir de la manera en que lo hacía, con conocimientos tácticos muy particulares para la época, lo comparaban con Nelson, ¿verdad? Con el famoso almirante inglés, o con el fundador de la Marina norteamericana, John Paul Jones. Es decir, que los que venían del extranjero y notaban la actuación de Brown tenían un gran concepto de su figura. Doctor, ¿cómo es que a esta altura y en este momento se le ocurrió hacer un semejante libro? Discúlpeme, no alcancé a oírle. Digo, ¿cómo es que en este momento a usted se le ocurrió y decidió hacer ese libro?
Bueno, disculpe, no. No, Sí, no hay problema. lo que hace mucho tiempo que la editorial me estaba pidiendo un libro sobre Brown, y yo siempre lo iba postergando porque en realidad hay muchos libros buenos sobre Brown y hay uno reciente que es una obra muy importante, que es la del capitán de navío Guillermo Yarzábal, y entonces me parecía que bueno, que ya existiendo esta obra no había que insistir, hasta que una vez hablando con el mismo capitán Oyarzábal me dijo, pero en realidad creo que usted lo tiene que hacer porque son enfoques distintos, cada autor tiene su propio modo de ver las cosas, de subrayar cada episodio o analizar la psicología del personaje, y tenía razón, de manera tal que me puse a la tarea. Me pareció también que por otro lado la circunstancia de ser presidente del Instituto Browniano me obligaba en alguna medida dar mi aporte en ese sentido, y por ese motivo fue que me aboqué a escribir el libro. Y como empezamos esta exposición hablando de la pandemia, en realidad lo escribí durante el primer año de pandemia, ¿no? Tenía mucho material en casa que yo había reunido en otras ocasiones, y el propio material existente en el Instituto Browniano me sirvió, de manera tal que fue un modo de sobrellevar, por lo menos en parte, lo que significó el duro encierro de la pandemia, y así y encima pude aportar a la figura de nuestro querido almirante Brown. Bueno, un buen uso de ese año que prácticamente de encierro obligado que tuvimos el año pasado. Suerte que tenía el material y los documentos, ¿no? Se dice que tenía documentos que no eran tampoco los más comunes. Claro, felizmente yo tenía algunos documentos que había reunido tiempo atrás, había tomado en el Archivo General de la Nación, había obtenido fotocopias y digitalizaciones que me sirvieron. Después, aunque yo doné la mayor parte de mi biblioteca a la Universidad Católica Argentina, y está casi toda mi biblioteca, pero la parte militar y naval en buena medida la dejé en casa. Entonces, todo lo que se refiriese a partes de batalla, memorias de contemporáneos, etcétera, estaba a mi alcance, y esto es una cosa realmente bastante importante para un tipo de libros como este. Y por otra parte también me permitió hacer acceder a través del sistema digital, que hoy en día está muy avanzado en otra parte del mundo, mucho más que acá, pero acá también, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en varios periódicos norteamericanos, y esto me ayudó a rectificar algunas fechas, sobre todo de la juventud de Brown, ¿no? Que se hablaba de un momento de llegada de Brown que no condecía con el momento en que realmente llegó a los Estados Unidos, o cuando se produjeron las epidemias de fiebre amarilla, algunos datos relacionados con los primeros tiempos en que él navegó en buques de mercantes norteamericanos. En fin, creo que el libro tiene aportes también novedosos, no es una simple repetición de otras biografías. Es cierto, porque hoy a cualquiera le da la impresión de que si hay otro libro más, siempre van a decir lo mismo, y no, en realidad en historia cada autor y cada libro puede aportar cosas diferentes, porque como dice usted, el enfoque y la investigación pasa por lados diferentes. O sea, Claro, como usted bien sabe, siempre el historiador le da su sello, su impronta, vuelve a revisar los hechos y los observa de otra manera, o subraya alguna cuestión que a lo mejor a otro no se le ocurrió, y el día de mañana, si aparece otro libro sobre Brown, el que lo escriba dirá alguna cosa nueva respecto del mío. O sea, en la historia, y eso es lo bueno de nuestra disciplina, es que va creciendo constantemente, se va desarrollando, va generando nuevos
aportes, nuevos hallazgos y bueno, y de esa manera va creciendo como toda disciplina científica. Exactamente, o sea, cada uno le hace hincapié en un tema diferente o en un detalle que otro no le llevó el apunte. Ahora, estamos, si me permite, hoy creo que estamos, ¿no? Estamos en fecha en que parte la campaña de corso de Brown al Brasil. Sí. ¿Por qué no, o sea, rápidamente explica a nuestros oyentes, evidentemente, ¿no? Eso de la campaña de corso al Brasil, porque es posterior, o sea, es cuando todavía, después de las batallas, después de la guerra. Claro, hay que partir de la base que Brasil, el Imperio de Brasil tenía una escuadra mucho más poderosa que la escuadra de las Provincias Unidas, ¿no? Sí. Que era una escuadra como la de 1814, que triunfó en Montevideo, se había formado, digamos así, como fruto de la necesidad, pero los argentinos siempre hemos tenido, desgraciadamente, en muchos aspectos, una proclividad a la improvisación, de manera que, por ejemplo, en el año 14, cuando se tomó Montevideo, se deshizo la escuadra, y con posterioridad prácticamente no existía, y cuando comienza la guerra con el Brasil, debe hacerse formarse una escuadra de la nada. Si bien en algunas batallas Brown castigó duramente a los brasileños, pero era tal el poderío del Brasil que no había otra manera de causarles gran daño que haciendo campañas corsarias, es decir, apareciendo en las costas de Brasil de una manera inesperada, ¿no es cierto?, y provocando grandes daños a las poblaciones o a los buques mercantes y de guerra del imperio. Hay que decir, porque a veces se genera una confusión, que el corsario no es pirata, ¿verdad? Exacto. El pirata actúa por su cuenta, tiene su bandera negra, su cráneo y sus tibias cruzadas, de la bandera y obra sin ningún gobierno ni nadie que lo controle. En cambio, el corsario se mueve sobre la base de reglas muy estrictas, muy duras, si se quiere, para garantizar que van a hacer daño al adversario, que es lo que se busca, pero no van digamos, actuar sin el control de un gobierno que regule su actuación. Exacto, el corsario trabaja... ¿Perdón? Sí, que el corsario trabaja con un contrato con un gobierno para atacar a un enemigo particular de ese país. Exacto, el pirata ataca al que se le pone enfrente. El corsario solamente, en el caso de la guerra con el Brasil, atacaba a los buques de bandera brasileña o en algún caso alguna población del Brasil, pero que era su enemigo, pero no lo iba a hacer con España o con Inglaterra o con cualquier otro país con el cual no estaba en conflicto. Además había, como dijo usted, una serie de normas que se tenían que respetar, porque si no el corsario tenía que pagar las consecuencias de sus actos, o sea, era una práctica común en la época. Exactamente. Y bueno, en la Guerra de la Independencia todavía fue mayor porque había menos recursos todavía, ¿no? Tanto es así que, aparte de Brown, de Bullard, etcétera, que actuaron como corsarios, el gobierno argentino en la época entre 1815 y 1820 otorgó patentes de corso a una gran cantidad de extranjeros que, por ejemplo, residían en los Estados Unidos. Tenían, digamos, su sede en Baltimore o en algunos otros puertos y enarbolaban bandera argentina, se regían por la ley de corso argentina, dañaban a las posesiones españolas, pero se circunscribían a eso, ¿no? Y estaban controlados por el gobierno argentino al que le debían rendir cuentas y entregar una parte de las presas. Era una manera de guerrear que hoy en día obviamente ya no existe, pero que, como digo, era totalmente ajena a la piratería. Además está incorporada en la Constitución Nacional, o sea, todavía la patente de corso sigue estando en la Constitución Nacional porque no la han modificado, aunque no se ha usado más. Claro. Sigue como atribución del Congreso Nacional. Sí.
Y eso, claro, ¿y por qué? Evidentemente todavía en el momento en que se sanciona la Constitución, que bien pudo haber sido tal vez en ese sentido, digamos, reformada, porque hoy en día no existe esa modalidad, pero cuando en 1853 se sanciona la Constitución, todavía no se descartaba del todo la posibilidad de una guerra de corso, ¿no? Sí, pensando que aparte nuestro país todavía no tenía una armada establecida y organizada como tal, cuando Claro, nace nuestra Constitución. Exactamente, inclusive en el periodo en que el país estuvo dividido, Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires tenía su propia escuadra, la Confederación también tuvo su escuadra hasta que, bueno, la perdió, ¿verdad? Y recién cuando asume la presidencia Mitre en 1862, se organiza un ejército nacional y una escuadra nacional, pero tendrá que llegar Sarmiento, ¿no?, en la década del 70 para comprar los primeros buques realmente importantes, etcétera, y crear la escuela naval y constituir la Marina tal cual la conocemos ahora. Bueno, doctor, le agradezco y terminamos con la Armada. Partimos del primer almirante, según dice su libro, el primer almirante argentino, y terminamos con la creación de nuestra Armada, como una buena imagen y una síntesis rápida de toda una parte grande de nuestra historia. Le agradezco la comunicación. ¿Y dónde se consigue su libro? ¿En cualquier librería? Sí, el libro, como es un libro de la editorial MC, se consigue en cualquier librería. Así que yo también le agradezco esta posibilidad de hablar sobre el libro y sobre otros temas de la historia argentina, que siempre es bueno. Siempre es muy bueno difundir y dar a conocer los conceptos de nuestra historia para que los argentinos sepamos de dónde venimos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchos saludos. Gracias.